SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Si están en ERTE, esto les interesa. Su renovación pende de un hilo. El gobierno apura los plazos. No ha sido posible en el día de hoy. El Gobierno no tiene ninguna duda que a lo largo de las próximas horas será posible alumbrar un nuevo acuerdo en manos del diálogo social. Así que creo que tenemos el entrenamiento, el conocimiento y la confianza mutua para poder conseguir este nuevo acuerdo, que será evidentemente antes de la fecha de expiración del plazo actualmente vigente, en todo caso antes del próximo viernes. Este es el argumento oficial del gobierno. Habrá acuerdo y habrá acuerdo antes del próximo viernes para prorrogar las coberturas a los casi 600.000 trabajadores que a día de hoy siguen todavía en situación de ERTE, es decir, de suspensión de empleo, cobrando una parte, pero sin engrosar las listas del paro. Es tal la línea fina que se está jugando y el margen que se está apurando que hoy la propia ministra decía una y otra vez que se iba a convocar Consejo de Ministros en torno a antes del viernes, decía. En todo caso, antes del próximo viernes, en donde ya empiezan a entrar en colisión algunas de las medidas de los decretos de ERTE anteriores. Antes del viernes, decía. Lo cierto es que el viernes empiezan a decaer algunas de esas coberturas, así que el gobierno no solamente está jugando al filo, sino que ha tenido que precipitar el Consejo de Ministros tal y como les ha adelantado la cadena SER. No va a ser el viernes, sino el jueves. Jueves a las 4:30 de la tarde para intentar prorrogar un mecanismo que hasta ahora había funcionado extraordinariamente bien, pero que el Ejecutivo vuelve a apurar hasta el límite de lo posible. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Rafa, vuelve a haber otra vez plazos apurados y mañana nueva reunión. Sí, el calendario es brevísimo, todo tiene que resolverse en 2 días. Mañana a las 12, nueva reunión, así que quedará día y medio para pactar, porque como indicabas, el jueves, pasado mañana, a las 4:30, será el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá que convertir ese acuerdo, ese eventual acuerdo, en un Real Decreto Ley. Es el jueves y no el viernes, que es la fecha habitual de los consejos de ministros extraordinarios, porque también, como indicabas, la prórroga actual decae el lunes, pero algunos aspectos relativos a los fijos discontinuos pierden su vigencia ya el propio viernes, así que con ese consejo extraordinario del jueves no va a sobrar nada de tiempo para garantizar que la cobertura de los ERTE siga siendo constante y homogénea. Ha dicho la ministra portavoz hoy, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que no cuenta con la posibilidad de que no haya acuerdo, pero si eso sucediese, si lo peor sucediese, si no hubiese acuerdo, el gobierno ya ha dejado claro que va a actuar, aunque sea unilateralmente si es preciso, precisamente para garantizar que la cobertura de los ERTE sigue siendo constante y homogénea y que no decaiga en ningún momento. La gestión de seguridad social en este tema, del ministro Escrivá en concreto, está llena de momentos muy difíciles de entender. Resulta muy complicado entender que en la negociación clave, la que tenía lugar ayer, el ministro no estuviera. Por problemas de agenda, dijo. Que enviara a un representante sin capacidad negociadora, al director financiero de Seguridad Social, y que no hubiera esa negociación, sino que simplemente entregara un documento para que los sindicatos y los empresarios lo ratificaran. Resulta muy difícil entender todo esto en este tema tan sensible y en estos plazos tan apurados. Pero es que resulta todavía más difícil de entender alguna de sus contradicciones internas, las de un ministro Escrivá que hace apenas unos meses, en diciembre, decía literalmente que había que extender los ERTEs tal y como estaban hasta el final. Bueno, los ERTEs durarán lo que tenga que durar. Sabiendo ya que estamos relativamente cerca del final de la crisis desde el punto de vista en algún momento del año 2021, obviamente que extenderemos las medidas de protección los meses que hagan falta. No vamos ahora, una vez una política que pensamos que agregadamente ha funcionado razonablemente bien, la tenemos que llevar hasta el final. ¿Pero qué ahora dice? A partir del mes de mayo, afortunadamente yo creo que estamos cerca del final de este periodo tan ciénago, este túnel tan largo. La luz se está viendo ahí y estamos preparando ya la salida con un nuevo esquema de protección que en este caso pues tendrá que estar más diseñado para acompañar a las empresas que van saliendo y que todavía no han salido el proceso de recuperación. Hay una contradicción interna entre el Escrivá de diciembre y el Escrivá de mayo, pero hay también una contradicción externa entre el Ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo,
que hoy decía que los esquemas se van a mantener, Yolanda Díaz, tal y como están. Y también les digo que me voy a dejar la piel para que ese acuerdo exista. ¿Por qué? Bueno, porque creo que no tendría sentido que el mayor mecanismo de funcionamiento y amortiguación social en este momento en el que ya estamos, digamos, en el tramo final, ¿no?, de la salida de una enorme pandemia en la que la vacunación, afortunadamente, camina fructíferamente, no tendría sentido que ahora mismo no alcanzáramos un acuerdo. Por tanto, me voy a dejar la piel para conseguir el acuerdo con los interlocutores sociales, pero también les digo que el mecanismo va a continuar como lo hemos desplegado hasta la actualidad. Es ahora mismo muy difícil de entender todo lo que está ocurriendo, hasta el punto de que Moncloa hoy ratifica que Escrivá no va por libre. Dice, cuenta con el apoyo de Calviño, cuenta con el apoyo de Montero. Insisto, hay contradicciones internas, hay contradicciones con otros departamentos del gobierno y sobre todo hay un enfrentamiento a la vez con los sindicatos y con los empresarios, lo cual tiene un mérito tremendo porque sus agendas suelen estar en los dos extremos contrarios. El ministro Escrivá se enfrenta a los sindicatos y a los empresarios a la vez. Rafa, ¿qué es exactamente lo que está proponiendo Escrivá? ¿Qué es lo que está pasando? Pues el único problema, el único escollo es el punto de las exoneraciones de cuotas para las empresas con trabajadores en ERTE. Todo lo demás está solucionado. Lo que quiere el Ministerio de Seguridad Social es que se diferencie entre las empresas que están reintegrando a trabajadores en ERTE a la actividad, de las que no, y que se premie con mejores bonificaciones a las primeras, igual que se hizo el verano pasado. Fue una regulación de los ERTE que solo duró entre junio y septiembre. Los agentes sociales dicen que esto no tiene sentido porque lo que supone es ayudar más al que menos ayuda necesita, puesto que si una empresa está devolviendo a trabajadores a la actividad es porque tiene actividad, es decir, porque las cosas le van mejor. Y ese dinero, dicen, se emplearía mejor en que los que necesitan más ayuda porque su sector está parado y sus trabajadores, por tanto, están sin activar, pues que reciban mejores bonificaciones. Después de la negociación fallida de ayer, Seguridad Social ha presentado en las últimas horas dos propuestas, pero manteniendo ese esquema de bonificaciones separadas. Esto no ha persuadido a los empresarios, por eso las han rechazado, así que esa reunión de mañana a las 12 comenzará pues donde ha estado la pelota durante todos estos días, en ese empeño de Seguridad Social por premiar más a las empresas que traigan otra vez a trabajadores desde el ERTE a la actividad. Mañana a las 12 comienza el plazo negociador, jueves 4:30 de la tarde, campana para aprobarlo unilateral o de forma pactada. Es, insisto, una situación imposible para el gobierno. Si no hay acuerdo, Moncloa tiene que optar por desautorizar a Escrivá o desautorizar el diálogo social, lo único que ha funcionado en materia económica en consensos económicos hasta el momento. Así que si no hay acuerdo, Moncloa tiene que dar un portazo o a su ministro o a sus interlocutores. Pero es que si sí hay acuerdo, volvemos a estar en una actuación rayana en la irresponsabilidad, porque hemos apurado hasta este jueves, porque, insisto, el viernes decaían las coberturas de los fijos discontinuos y porque además todos los demás quedarían sin esas coberturas el lunes. ¿De verdad era necesario apurar los plazos así? Esta sigue siendo la pregunta que plantean sindicatos y empresarios en un frente común. Todos quienes tienen intereses contrapuestos dicen: a estas alturas no se deben cambiar las normas del partido. Garamendi. Ahora que hemos tenido fútbol, ¿no? este fin de semana, prórroga en un partido de fútbol son 20 minutos más con las mismas reglas y con el mismo valor, no con distintas reglas y con un valor no valorado, porque eso se llama rugby. Y lo digo porque creo que es bueno para los trabajadores, porque es bueno para las empresas y porque es bueno para España, es decir, porque pensamos que es un sistema que tiene... Pepe Álvarez, nos cuesta UGT. mucho entender por qué este deseo de abrir la negociación, por qué este deseo de subvencionar a las empresas que saquen trabajadores de los ERTES. Las empresas sacarán trabajadores de los ERTES en función de las necesidades que tengan de trabajo. Por tanto, no hay ninguna necesidad de subvencionarlas. Incluso puede ser una medida injusta porque otros empresarios lo hayan hecho un poco antes y no tengan esa subvención. Si ha funcionado bien, en el último momento de utilizarla no vale la pena hacer grandes cambios. Creo que hay que renovar los ERTES en condiciones como las actuales o muy similares. No creo que sea el momento de hacer grandes inventos y lo que sí hay que ir pensando es en los ERTES para los periodos de normalidad.
José Ignacio Conde Ruiz, profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense, subdirector de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos al fondo, lo primero, luego a las formas. El fondo. ¿Hay que cambiar el esquema de los ERTEs para estos 6 meses que nos quedan? ¿Hay de cambiar ese esquema? A ver, yo creo que aquí hay... En economía es lo que se llama un trade-off, ¿no? Es decir, por un lado, te viene un poco la situación a lo mejor de los empresarios y a lo mejor por lo que has comentado ahí del Ministerio de Trabajo, que dice, hombre, a ver, la situación está funcionando, hemos conseguido preservar todo el tejido productivo, puede que la demanda todavía no se haya recuperado, vamos a seguir manteniendo el mismo esquema y un poco, digamos que te viene un poco que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero por otro lado, te viene la situación en la que alguien puede pensar, a ver, es posible que haya empresas que están acogidas a los ERTEs cuya demanda no sea una caída temporal, sino que sea una caída estructural y que por lo tanto pueden estar muy cómodas con ese incentivo donde prácticamente con los impuestos se cubre todo porque las exoneraciones de la seguridad social son altísimas y que esto pudiera estar retrasando, por así decir, el reajuste. Es decir, si hay una empresa ahí con trabajadores en ERTE, pero que su caída en la demanda es de carácter estructural, que la crisis va a dejar daños estructurales, pues seguir, por así decir, cubriéndoles todos los costes, pues solo retrasaría lo que sería el reajuste, la reasignación sectorial, ¿no? Pero, Javier, también te digo una cosa. La situación como la que estamos ahora mismo, donde el diálogo social es, digamos, que lo vas a necesitar para cosas mucho más trascendentales, como tiene que ver con todas las reformas dentro del plan europeo Next Generation. A ver, yo creo que al final el peso en esa negociación pues tiene mucha más fuerza los interlocutores que el propio gobierno y por lo tanto yo anticiparía que al final van a ceder a las condiciones porque romperá el diálogo social a las puertas de tener que negociar reformas mucho más relevantes, enturbiar ese, ellos dicen, ¿no?, un buen entorno para negociar, y etcétera, pues quizás no sea lo más apropiado, ¿no? Entonces, yo anticiparía que habiendo argumentos pues para pensar en incentivos como dice Escrivá a nivel más micro quizás, yo pienso que al final va a primar pues que cuando estás negociando pues la posición más dominante pues acabará llevándose la negociación a su lado, ¿no? Hay una cuestión de fondo, esta que acabamos de ver. Hay una cuestión de formas. Esto se aprueba hasta el jueves a las 4:30 de la tarde porque el viernes empiezan a decaer las coberturas de fijos discontinuos, porque el lunes, si no hay acuerdo, tienes a 600.000 personas que pasan a engrosar las listas del paro. En fin, ¿era necesario apurar tanto? Por desgracia es un poco, si te das cuenta otras veces, siempre es como que se alarga, ¿no? A mí me parece efectivamente muy, muy duro, sobre todo para las personas que están en ERTE, que son todavía bastantes, son muchas y que claro, ellas le están sometiendo a cada prórroga a unas incertidumbres pues que ya lo están pasando mal de por naturaleza y si encima pues les metes esta incertidumbre adicional, pues sí, me parece un poco triste, ¿no? Sobre todo para ellas. A partir de aquí hay una lectura de futuro que hacer y es si este es el clima entre el ministro de Seguridad Social, el encargado de renovar pensiones, y la mesa del diálogo social. ¿Está condenado al fracaso la negociación de las pensiones? Hombre, yo espero que no, vamos, yo creo que al final reconducirán. Al final esto es una negociación, son todos profesionales, todos saben lo que tienen que hacer, están cada uno definiendo sus posturas. Es verdad que yo sí que uno preferiría que si tienen que, por así decir, que esto que parece que es lo más fácil desde mi punto de vista, pues que sea un poco más no sé, más fructífero, con un entorno mejor, pues seguramente ayuda. Pero vamos, yo creo que al final pues todos tienen interés en hacer una buena reforma y espero que esto siga adelante, ¿no? Pero efectivamente yo creo que esto va a ser uno de los condicionantes que va a ser por la que seguramente los interlocutores se sienten más fuertes, ¿no?, que en otra situación. Y es que al final ellos saben que de ellos depende gran parte de la estabilidad del país en cuanto a las reformas de los próximos meses. Pues José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Hoy esta es la situación y que les vamos a mostrar el contraste. Alemania, donde el esquema de ERTEs, los llamados Kurzarbeits, están prorrogados automáticamente hasta final de año, con prórroga automática, no es necesaria ni siquiera la negociación, y donde hoy se cierra no solamente la prórroga de esos ERTEs, sino la de las ayudas de Estado que van a dar cobertura
más cobertura todavía, nuevas coberturas adicionales a los parados. Berlín, Carmen Villas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues a pesar de que ha aumentado la producción y las previsiones para el segundo trimestre del año son alentadoras, hay muchas empresas en peligro después de 7 meses de cierre económico. Por ello, el ministro de Economía, Peter Altmaier, se ha comprometido a prorrogar las ayudas más allá del 30 de junio, que es el plazo inicialmente previsto. La fecha concreta todavía está por fijar, aunque hay indicios de que habrá ayudas hasta después de las elecciones federales de otoño. También se contempla eliminar gradualmente la obligación de las empresas de permitir el trabajo desde casa. Los planes de economía se suman a los del Ministerio de Trabajo. El fin de semana, el ministro Hubertus Heil anunció que prolongaría la desgravación de los trabajadores a jornada reducida al menos hasta finales de septiembre. Dado que el presupuesto de la Agencia Federal de Empleo para esta prestación se ha agotado hace tiempo, el Gobierno inyectará 2.600 millones adicionales. Así se está jugando el esquema de los ERTE de nuevo al filo. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.